Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? De nuevo en el canal tenemos a nuestro querido Gonzalo Rodríguez Fraile, que hoy nos va a estar hablando de un tema muy interesante que es el maestro Gerardo Smeldin. Hola, Gonzalo, ¿cómo estás? Muy bien, y tú, encantado de estar contigo como siempre, ya lo sabes, Virginia. Bueno, yo quería empezar, Gonzalo, por en tu libro nos dices, como siempre, bueno, siempre lo pongo ahí en medio, pero en la página 227 del libro, que es la parte 2 del Sí. libro, dices, cuando se empieza a comprender las últimas investigaciones en muchas disciplinas del saber actual, y simultáneamente se investigan las enseñanzas de los místicos, tanto de Oriente como de Occidente, a lo largo de la historia, una nueva visión de la realidad comienza a formarse en la mente. Ujú, A partir de ese punto, el trabajo consiste en comenzar a vivir la propia existencia de acuerdo con el nuevo contexto y el nuevo conocimiento. Recordar que esta primera obra de Gonzalo se titula El nuevo paradigma de la realidad. Lo que supone un reto es cómo empezar a practicar con esa visión novedosa y cuáles son los cambios internos que hay que afrontar. Es posible dejarse guiar por el maestro interior. Otra posibilidad es aprender de otros que ya han avanzado por este camino. ujú, En este sentido, yo mismo tuve la fortuna de lograr el acceso a información de distintas fuentes, pero ujú, especialmente a una de carácter extraordinario, ujú, la proporcionada por Gerardo Smeldin en sus talleres de magia del amor. ujú, Se trata de la información más completa y mejor estructurada que he sido capaz de encontrar hasta la fecha. ujú. He podido comprobar en mí y en muchas otras personas cómo esta información facilita enormemente el entrenamiento y, por tanto, el crecimiento. La Así es. información que encontrará el lector en esta segunda parte del libro está basada fundamentalmente en esa fuente, en otras semejantes y en mi experiencia personal. Bueno, este es el punto de partida de esta charla de hoy contigo, Gonzalo. Ujú. Entonces, cuéntanos, ¿cuándo conoces tú a la enseñanza de Gerardo Smeldin? Bueno, pues fíjate, yo conozco esa enseñanza, ahora no puedo recordar exactamente el momento, ¿no? Pero a lo mejor hace como unos, te diría, 12 o 13 años, ¿no? Eh, Tuve la suerte, o sea, bueno, ya sabemos que no hay suerte en el universo, ¿no? Pero como ocurrió el tema, es una forma de hablarlo, de tuve la suerte, ¿no? Sí, la correspondencia, Y, la o añadidura, la gracia, la lo bendición. que sea, ¿no? Pero llegó a mis manos esta información cuando yo ya había hecho toda mi investigación previa. O sea, Ujú, no partí de esta información, sino que yo ujú, ya había hecho toda mi investigación previa, ¿no? Con otros autores, ya había metido pues muchas miles de horas en escuchar a todos los místicos del pasado, o por ejemplo ujú, a profundizar en la filosofía integral, ¿no? Que quizá uno de los exponentes más conocidos es Wilber, ¿no? Pero hay ujú. otros. Y bueno, y había estudiado la ciencia moderna, y en fin, yo ya había hecho, digamos, mi propia investigación sobre estos temas, ¿no? Y ya terminada esa investigación, es cuando me llegó esta información a las manos, ¿no? Eh, y bueno, esta información para mí fue fundamental en el sentido de que, bueno, pues dio, si acaso, pues un sentido todavía más amplio y profundo, ¿no? A todo aquello que yo ya había visto de alguna manera. Y bueno, es una información que tiene un gran poder para transformar a las personas, porque no solo lo comprobé en mí mismo, sino que luego lo he Mm, comprobado muchas otras miles de personas, ¿verdad? A las ujú, que, bueno, sugerí el acceso a la información, y es algo que aconsejo pues a todo el mundo, ¿no? O sea, mira, yo soy padre de familia y tú sabes, y tú eres madre de familia, y todos sabemos que siempre queremos lo mejor para nuestros hijos, ¿no? Entonces yo te diría que si un hijo mío quisiera dedicarse a esto, por supuesto que yo le diría que tiene que investigar
y estudiar y mirar pues muchas fuentes y muchas cosas distintas, ¿no? Pero que si solo tiene tiempo para digamos, ¿no? Una información, pues que entonces esta sería, ¿no? Ujú. Realmente ayudaría a mis dos brazos porque mis hijos comprendieran esta información a fondo, porque sé cómo transformaría su vida, ¿no? Entonces sí, llegué a la información de Smedley al final, digamos, de mi proceso de investigación, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que decir es que para bien o para mal, esta es una información canalizada, ¿ok? Eso es lo primero que tengo que decir. No, lo dice él, no que lo diga yo, ¿no? Pero vamos, Sí, es sí. así, ¿no? Tú sabes que últimamente pues ha habido muchas teóricas canalizaciones, ¿no? Te puedo nombrar varias, ¿no? Pues el libro Durantia, el libro de Seth, un curso de milagros, o sea, hay muchas canalizaciones, te he nombrado tres, pues puedo nombrar 25, ¿no? Yo he estudiado todas ellas y desde luego esta es, en mi opinión, pues la que yo dedicaría el tiempo a estudiar, ¿no? Sí, porque creo que es diferente a todas las demás, es más práctica, más concreta. Eso no quiere decir que otras no tengan mucho interés, que lo tienen, ¿verdad? Pero diría que esta es de una altura diferente, ¿no? Porque no Mm. solo te presenta una visión cosmológica, ¿no? Muy avanzada y tal, sino que además tiene unos consejos y unos planteamientos prácticos, ¿verdad? Que otras Ujú. canalizaciones no tienen para ayudarte a alcanzar la paz interior, ¿no? Y por eso me ha parecido especialísima, ¿no? Es verdad que se la recomiendo a todo el mundo. Además, es una información que trae consigo una energía especial, ¿verdad? De manera que cuando tú la estás escuchando, de alguna manera tú notas cómo algo está cambiando dentro de ti, ¿no? Ya no solo por los conceptos que estés aprendiendo o no aprendiendo, o por el contenido intelectual que tengas, sino incluso por la vibración, ¿no? Que esa información Ujú. tiene. Y entonces, efectivamente, yo creo que es algo de lo que todo el mundo se beneficiaría. La información tiene como dos aspectos diferentes, ¿no? Por una parte, tiene una visión cosmológica, ¿no? ¿Verdad? Con la que uno puede estar más o menos de acuerdo. Bueno, pues parece ser que toda la ciencia moderna cada vez le da más razón, ¿no? O más prueba, ¿no? A esa visión cosmológica. Pero incluso si alguien tiene alguna dificultad con la visión cosmológica que presenta, lo que creo que nadie puede tener ninguna dificultad es con los aspectos de esa información que tienen que ver con lo que yo llamaría la psicología espiritual, ¿no? Ujú. En Ujú. eso creo que es especialísimamente buena, ¿vale? Y es donde a mí me gustaría centrar la atención de las personas, ¿no? O sea, creo que nadie como Smedling ha explicado de una manera tan simple, concreta y brillante al mismo tiempo, pues ciertas ideas o conceptos como son la aceptación de la realidad, como es la autorresponsabilidad, ¿ya? Para huir del victimismo, por ejemplo, cómo se debe hacer la gestión del pensamiento para no perder la paz, qué es el servicio, cómo se debe practicar, o sea, qué es la culpa, en fin, desde el punto de vista de lo que yo llamo psicología espiritual, creo que es una información inigualable. Luego ya que estés más o menos de acuerdo en su visión cosmológica o la visión cosmológica que presenta, pues tiene el interés que tiene, pero en mi opinión tiene menos interés que el aprender estas ideas y conceptos y practicarlos sobre esta psicología espiritual de la que te estoy hablando, ¿no? Como veis, aquí tenemos como una presentación, ¿no? General, Muy bien. eh, para ubicar a las personas que no conocen todavía a Gerardo Smelding. Sí. Dejaré en la cajita de descripción la biografía con la que en la página web oficial de la Escuela de Magia del Amor, Mm. que hasta donde yo sé está gestionada por los hermanos Sí. de Gerardo Smelding, que ya murió.
viene toda esta información y la dejaré aquí. También os dejaré un link a esta página, ¿no? Entonces, él nació en el 46, en 1946, en Colombia Sí. y murió en el 2004. Pues es posible, si no te sabría confirmar esas fechas, pero es posible. A mí me llegó la información cuando él ya había fallecido. Eso Ujú, sí lo tengo claro. Y vamos a ver, lo que yo he intentado hacer con esta información, de alguna manera, es academizarlo. ¿A qué me refiero con eso? Claro, ya desde el título, ¿no? La magia del amor. Bueno, pues eso hay gente que le puede volver loco, pero que tiene que ver la magia con todo esto, ¿no? O sea, ni siquiera sé que el título esté hasta bien elegido. Sí sé que Gerardo Smelling, pues no era un académico ni un premio Nobel de nada, o sea, era un hombre que recibió, por una serie de razones, esta canalización. Es más, sé por sus hermanos, a quienes conozco, que Gerardo era un hombre que tenía pánico de hablar en público, ¿no? Y que cuando recibió la canalización le dieron la opción de, bueno, pues no hacerlo si no quería, ¿no? Y de hecho, los hermanos me comentaron que Gerardo estaba muy enfermo, ¿no? Cuando recibió la canalización y mm, que, bueno, le ofrecieron curarle la enfermedad para poder explicar estas cosas y le anunciaron que en cuanto terminara ya de explicarlas, moriría. No sé si me explico, ¿no? Pero le ofrecieron morirse ya y no hacerlo y buscarse otro. No sé si me explico, ¿no? Eso, y él pues decidió hacerlo él, ¿no? Entonces, claro, él era una persona, era psicólogo, creo recordar, y era una persona pues simple, ¿no? O sea, él vivía en un pueblo de Colombia que se llamaba Tabio, creo recordar, o sea, que no, como siempre, muchas veces, por de arriba, como yo digo, no eligen a Einstein para hacer esto, ¿no? Sino que eligen a personas pues capacitadas, pero más simples, ¿verdad? Y claro, de alguna manera, esa información que Gerardo presentó al mundo, ¿no? Yo vi la necesidad de que era tan buena, ¿no? Que había que academizarla. O sea, no se podía presentar esa información como estaba, no sé si me explico, ¿no? Pues por ejemplo en Harvard, no sé si me explico, ¿no? Porque tenía que ser sustentada, ¿no? De alguna manera en realidades que pueden ser probadas por otros caminos, ¿no? Eso se llama academizar, ¿no? Entonces, claro, muchas de las cosas que dicen Gerardo también le han dicho ya otros místicos, otros pensadores y tal, ¿no? Entonces, quizá, claro, Gerardo en sí mismo podría no ser fiable, ¿no? Para mucha gente, ¿no? Entonces yo encontré valor en decir, bueno, pues si Gerardo está diciendo esto, y si también lo ha dicho San Pablo o Wilber o, ¿sabes? O Gandhi, o, ¿sabes? Buscar apoyos, o sea, buscar, digamos, otras personas sí más reconocidas, ¿no? En el mundo que hubieran dicho lo mismo. No sé si me... Entonces, o incluso algunas de las visiones cosmológicas que él plantea, pues chocan un poco con la física clásica, pero no chocan nada con la física moderna, ¿no? Entonces, de alguna manera, si él dice algo que tiene que ver con la física y yo encuentro otros físicos de primer nivel que dicen lo mismo, pues el apoyo lo que él dice, ¿verdad? Con estos otros testimonios. Entonces, a todo ello yo lo llamo de alguna manera, por llamarlo de alguna forma, academizarlo, ¿no? O sea, esto es como, o sea, si mañana pues una persona simple de cualquier sitio tiene una canalización y la expone, pues la persona en sí misma no es tan creíble universalmente, por mucho que sea buena la información. Tú ya sabes que hay un refrán de la espiritualidad que dice que cuando el nivel de conciencia es alto, la gente se fija en qué se dice, pero cuando el nivel de conciencia no es tan alto, la gente se fija en quién lo dice, ¿no? Entonces, el problema de Gerardo era el quién, no el qué, ¿vale? Y entonces, claro, si yo, por ejemplo, no sé, si un filósofo famoso dice lo mismo, pues tiene valor decir, no, y el filósofo tal también dijo lo mismo, no sé si me explico, o el científico tal, pues también dice lo mismo, con perdón, o el papa tal dijo lo mismo, no sé, ¿no? Entonces, todo lo que sea, digamos, sustentar, digamos, esa información en otras fuentes, pues tiene valor, ¿no? Entonces, por eso en la primera parte de mi libro, ¿verdad? Aunque la visión cosmológica que la primera parte de mi libro presenta es semejante, de alguna manera, a la que presenta Smedlin, sin embargo, no me basé en Smedlin
digamos, sino que conseguí otras fuentes, ¿no? Que sí son reconocidas, digamos, mundialmente por sus trabajos previos o por quién son o por su estatus académico, ¿no? Sobre todo porque además en la primera parte que presenta una cosmovisión, ¿no? Bueno, pues no necesitaba la enseñanza de Smedley para poder llegar a ella, ¿no? Lo que pasa es que la segunda parte del libro, que es más práctica, ¿no? Es más de cómo nosotros aplicamos esa información a nosotros para alcanzar más paz interior, ¿no? Ahí sí que la información de Smedley es pues absolutamente superior desde mi punto de vista a nada que haya sido presentado hasta ahora en ese sentido, ¿no? Y por eso pues es decente, ¿no? En tu libro pues anunciar cuál es la fuente principal, lo cual no quiere decir que sea la única, pero sí la principal, ¿no? Yo creo que una de las cosas que el mundo tiene que huir, ¿no? Es que siempre que aparece pues una canalización de este tipo, pues tienes a mucha gente que se dedica a explicarla, ¿no? Pero claro, no se trata de ser gerardistas, se trata de buscar la verdad. No sé si me explico, ¿no? Y entonces, cuanto más se amplíen las fuentes, más se contrasten con otras fuentes, más creo que tiene un valor. Por eso digo, ¿no? De alguna manera sustentarlo o academizarlo en fuentes universales, ¿no? Por ejemplo, si dice algo que ya había dicho San Pablo antes, aunque Gerardo al decirlo no diga que San Pablo lo había dicho, pero si yo sé que lo había dicho, pues puedo decir, como dice San Pablo y Smedley, no sé si me... ¿Vale? Y entonces, claro, porque si no, Smedley en sí mismo no es ninguna autoridad para nadie. Solo se convierte en autoridad cuando te das cuenta de la calidad de la información, ¿no? Entonces, como soy consciente de que mucha gente puede tener el problema de quién lo dice, ¿no? Pues entonces, bueno, si lo puedo sustentar con otras personas universalmente aceptadas, ¿no? Por su sabiduría, que han dicho lo mismo, pues eso no es nada malo, ¿no? Por eso digo que la información como está presentada por él, incluso con su título, ¿no? Magia, Escuela del Amor, claro, es difícil de presentar en determinados ambientes, ¿no? Pero si esa información se academiza de alguna manera, ¿no? Y se sustenta con pruebas científicas, filosóficas, contemplativas, etcétera, pues ayudas a que esa información pueda llegar a algunos lugares donde si no, no llegaría, de alguna manera, ¿no? Estaba leyendo para preparar esta entrevista que había escuchado una conferencia previa de Sí. un señor que se llama Antonio Piñero. No sé si le conoces, que hizo la traducción de todos los evangelios, No, no le conozco. No. los canónicos, digamos, y los apócrifos, ¿no? Los hipócritas, sí. Y, y entonces él dice que tiene un libro sobre San Pablo. Sí, Y dice, y hay muchos teólogos, ¿no? Que llaman a San Pablo como el segundo fundador del cristianismo. Como este sí, hombre lo que dice es como que él explica, sí, sí, ¿no? sí, Dice, pone los fundamentos de la interpretación cristiana de Jesús. Digamos que Jesús nos llega porque, sí, porque San Pablo está ahí haciendo el trabajo que le toca hacer en ese mensaje, ¿no? claro. Y yo tengo la sensación, después de conocer, gracias a ti, la enseñanza de Smelding, es más, en la primera conferencia que yo te vi en Sí, tu sí, canal, que es interesantísimo, que siempre os pongo en las conferencias en las charlas que nos imparte Gonzalo, siempre os pongo la referencia para que lo visitéis, porque es que tiene joyas de charlas. Y, y entonces, en la primera charla que yo te escuché, dijiste no, porque claro, porque exactamente lo que has dicho al comienzo, ¿no? Si hay una enseñanza que yo recomendaría, sería... Dije, bueno, pues a ver, si este hombre que me está pareciendo muy interesante su mensaje, y entonces me fui directamente a la fuente, porque yo siempre voy a la fuente, ¿no? Soy claro, investigadora, ¿no? claro, Y entonces me llama mucho la atención que no se conozca el trabajo de este hombre. Y me claro, llama mucho la atención que tú lo estés divulgando tan bien y que la gente lo esté conociendo a través de ti. Entonces, para mí, yo tengo un poco la sensación eh, de que te digo desde fuera, ¿eh?
de sí. que como desde arriba estás divulgando el mensaje de este maestro canalizado, porque él mismo dice que iba a esta escuela donde, ¿no? Que a veces le echaban, iba en sueño lúcido a la escuela y tal, ¿no? Entonces, mi pregunta con todo esto que te estoy diciendo es, ¿tú crees que estás siendo guiado para divulgar esta enseñanza? Bueno, te insisto, vamos a ver, yo lo que intento, con más o menos éxito, ¿no? Pero yo soy un buscador de la verdad, ¿vale? Y por lo Ujú. tanto, yo intento encontrar la verdad, pues donde la pueda encontrar, ¿no? Y además, como tengo el gen ese que no me puedo quitar de encima, porque nací así, ¿no? Que es el del gen de empresario, como yo digo, ¿no? Porque yo no soy un monje, ni un hippie, ni un filósofo, No ni un sabemos qué eras en otras vidas, pero en en esta otras desde vidas, nada, luego. eso no sé, pero en esta te aseguro que no, ¿vale? Entonces, los empresarios tenemos una deformación genética que es muy clara, ¿no? Y eso, como tengo ya muchas horas de discusión con académicos y con tal, pues comprendo la diferencia, ¿no? O sea, un académico en un momento determinado puede enamorarse de una idea, como ha ocurrido muchas veces en la historia, sin en el fondo preguntarse cuáles son sus frutos. No sé si me explico, ¿no? Mientras que un empresario tenemos una deformación, ya te digo, genética, que puede ser buena, mala o regular, porque claro, todo tiene anverso y reverso, ¿no? Pero un empresario, lo que no funciona, no nos interesa. O sea, es imposible que un empresario genético, ¿no? Vea una información y no se imagine qué frutos puede producir. Y yo sí parto del Evangelio, ¿no? Donde el propio Jesús nos dice, por sus frutos los conoceréis, ¿no? A los buenos maestros, a los malos maestros, etc. Entonces, yo lo que puedo garantizar, esto sí lo puedo garantizar, no solo por mi propia experiencia, sino por la experiencia de miles de personas que han hecho lo mismo que yo, es que esta información sí da frutos, y da frutos inmediatos, y da frutos obviamente reconocibles, ¿no? Y entonces contra eso hay poca discusión. Primero, porque es lo que nos indica el Evangelio, pero segundo, porque es que como todo el mundo quiere tener más paz interior y más felicidad, pues claro, cuando encuentra el camino para conseguirlo, pues no hay vuelta atrás, ¿no? Entonces, yo sí creo, vamos a ver, a mí no ha venido ningún, o sea, yo no soy una persona, como digo, no, o sea, yo no soy un medium, ni tengo, ¿me entiendes? Yo veo tantos programas de gente que se le presenta este, se le presenta el otro, que un ser de no sé dónde, que un ángel que ha venido. Bueno, a mí esas cosas no me ocurren así, ¿no? Yo intento racionalmente comprender las cosas. Sí es verdad que muchas veces noto que me llegan intuiciones, que me plantan ideas, pero creo que van más dirigidas a que como tengo una intención de servicio, ¿no? De intentar ayudar a la gente a tener más paz interior, pues de alguna manera Dios, el universo, como cada uno lo quiera entender, para mí es Dios, pero para otros puede ser otra cosa, ¿no? Pues te da las herramientas para poder hacerlo, ¿no? O sea, la comprensión, lo que sea, para poder hacer el servicio que quieres hacer. Sí creo que hasta donde yo sé, soy la única persona que ha intentado academizar esa información, ¿vale? Sé que hay otras muchas personas que explican esa información, o sea, que son, digamos, si tú quieres, facilitadores de la información de Gerardo, que presentan bien la información que Gerardo Smedin presentó, que la repiten, y me parece fantástico, ¿vale? Pero yo quise hacer un paso más, o sea, yo quise, además de, digamos, divulgarla, quise academizarla, o sea, quise convertirla en una información en la que todo el mundo va a estar de acuerdo de alguna forma porque viene probada por muchos sitios, no sé si me explico, ¿no? Creo que de alguna forma sí tengo esa misión de presentar esta información al mundo, ¿no? Pero también lo pueden tener otras personas, lo que pasa es que cada uno lo hace a su manera y con los dones que Dios le haya dado, ¿no? Y por lo tanto yo estoy encantado de que haya mucha otra gente que presente la información de Smedley, ¿no? A su manera y como mejor les parezca, ¿no? A mí me pareció que era útil academizarla, porque claro, Smedley no es nadie. O sea, si tú citas a Smedley, la gente dice, bueno, ¿y quién es Smedley? Tú citas a Einstein y todo el mundo sabe quién es Einstein, ¿no? Tú citas a San Pablo y todo el mundo sabe quién es San Pablo, ¿no? Para bien o para mal.
pero tú citas a Smedley, un colombiano sencillo de Colombia que vivió en Tabio, ¿me entiendes? Y que estaba enfermo y que recibió esta canalización, ¿no? Y entonces, claro, él en sí mismo no Claro, se... en el mundo académico, Gonzalo, canalizaciones como, ¿qué me Claro, estás como tú te me estás contando? contando, ¿no? Por eso, entonces, la medida en que yo pueda, digamos, presentar la misma información, ¿no? Pero presentarla de una manera academizada, pues creo que tiene un valor, porque va a llegar a mucha más gente que si no, es que claro, él no tenía ni medios, ¿no? O sea, si tú ves las grabaciones, pues joder, son como de quinta, ¿no? Si ves, pues que, o sea, los cuadernitos que ellos hacían y tal, claro, eso no se podía presentar al mundo así, ¿no? En mi opinión, ¿no? Entonces, sin cambiar, o sea, digamos, sin prostituir o perjudicar la información, creo que sí te ha tenido un cierto valor el poder academizarla, ¿no? Y bueno, y es lo que he intentado hacer, ¿no? Y por eso es más fácil presentarla en determinados ambientes que a otras personas, ¿no? Bueno, entonces ya tenemos bien el contexto, entendemos un poquito dónde estamos, sobre todo las personas que no conocen a Smelling o las personas que dicen, a ver, pero la aceptología, cuando Gonzalo habla de la aceptación, yo lo había oído desde otro lugar. Vale, entonces, visto esto y colocado esto en su lugar, él escribió 17 o compiló 17 manuales, 17 Sí, libros, ¿no? 17 talleres, él los llamaba 17 talleres. talleres. Exacto, y cada uno tiene pues su título, ¿no? Él empieza, el primer taller que él explica lo titula Sociología de la Evolución, ¿no? Y entonces ahí te presenta pues una cosmovisión, ¿no? Exacto. Bueno, pues, que somos seres espirituales y no físicos, que esto es una escuela de almas. Bueno, pues oye, eso lo había dicho San Basilio de Cesarea, padre de la iglesia, ¿no? Entonces, pues yo puedo decir, pues mira, Schmerling y San Basilio dicen que esto es una escuela de almas, no sé si explico, ¿no? Pero no me quedo en la enseñanza única de Schmerling, sino que intento buscar otras fuentes que la corroboran, ¿no? Entonces, él explica los niveles de conciencia que existe en el universo, cómo se produce el desarrollo de la conciencia, incluso explica, ¿no? Pues que hay civilizaciones más avanzadas en el universo, cómo son esas civilizaciones, en fin, entra en una cosmovisión de la evolución de la conciencia que me parece muy bien explicada, incluso entra en temas de la física, ¿no? Pues las vibraciones, cómo es la realidad, en fin. Él, digamos que en eso, pues la información de Gerardo es muy parecida a la información que presenta la filosofía perenne, ¿vale? Los Vedas, los Vedantas, todos sabemos que la ciencia moderna están dando la razón cada vez más, o sea, o viendo la realidad cada vez más como la veían los Vedas y los Vedantas, que no tenía nada que ver como lo veía la física clásica, ¿no? Ese es el cambio que se está produciendo, ¿no? Pero claro, el Evangelio habla más del amor. El Evangelio no se ha metido a explicar la composición cosmológica porque en ese sentido, pues Jesús era un maestro, yo creo que de demasiada categoría para entrar en eso, no sé si me explico, ¿no? Y entró en lo más importante que es el amor, ¿no? Pero eso no quiere decir que entender la realidad cosmológica no sea útil para la paz interior, ¿no? Y por lo tanto, si yo sé que soy un alma y no un cuerpo, y sé que esto es una escuela de almas, pues en vez de ver las cosas como problemas egoicos, los veo como oportunidades de aprendizaje. Luego, entonces, eso me facilita más llegar a la paz que verlos como problemas egoicos, ¿no? Entonces, bueno, el primer taller de Gerardo explica la realidad cosmológica de alguna manera y lo llama sociología de la evolución de la conciencia. Sociología de la evolución es la relación directa entre la evolución de la conciencia o desarrollo La, espiritual y las formas sociales. la Es forma social. curioso que empiece por, ¿no? Es como, Bueno, claro, vamos a ver, yo en mi libro, ¿por dónde empiezo? ¿Por qué la parte 2 es la parte 2 y la uno es la uno y no al revés, ¿no? Bueno, porque muchas veces para hablar de aceptación, claro, tienes que haber comprendido antes que todo lo que ocurre es la voluntad de Dios. ¿Me exacto. explico? Y entonces, claro, es que si no fuera la voluntad de Dios, yo no voy a aceptar la voluntad de Hitler. No sé si me... Claro, entonces, primero hay que sentar unas bases para que luego lo que viene después tenga sentido. No sé si me explico, ¿no? Porque como bien explica Gerardo y tiene toda la razón, la mente no puede aceptar nada que no le parezca lógico. Eso es la naturaleza de la mente, ¿no?
por eso su primer taller está dedicado pues, a hacer una explicación un poco cosmológica de qué es la realidad y qué no es la realidad y para qué está hecha la realidad y cuáles son sus fines y sus motivaciones, ¿no? Pero luego el segundo taller que él lanza, ¿no? Que él sigue con él, es sobre las leyes Las universales. leyes, sí. Claro, Las entonces leyes fíjate, universales de la vida diaria. ese es el tercero. Es la aplicación práctica de la ley en la vida diaria. O sea, el Ah, segundo taller son las leyes universales y el y tercer el taller es tercero es el manejo manejo. práctico de las leyes. Eso es. Entonces, fíjate, sobre las leyes universales han hablado siempre todas las tradiciones, ¿no? Está en la filosofía perenne, está en la Biblia, en el Evangelio, siempre el cumplimiento de la ley, el cumplimiento de la ley. Oye, está en el Kybalión, ¿verdad? Claro, Están yo las conocía del Kybalión, el Kybalión. pero esta estructura y como está organizada en tu libro y también en la fundación, Sí, tienes en acceso al público todos los claro, PDFs de claro, cuáles son las leyes. Entonces dejaré también sí. ese link. Pero en mi opinión, la explicación que hace Schmedling de las leyes universales es la mejor que yo he encontrado hasta el momento. ¿Por qué? Primero, Totalmente de acuerdo. porque es concreta, no sé si explico, no es abstracta. Luego el Kybalión, como tú sabes, tiene varias leyes, pero no hace jerarquía entre las leyes, las presenta como si fueran Eh, paralelas en sí, ¿no? eh, Mientras que Gerardo hace una cosa que hasta ahora no se había hecho, que es establecer la jerarquía de esas leyes, ¿no? Claro, porque la ley superior puede modificar la inferior, pero no al revés. O sea, ujú. la ley del amor puede cambiar la ley de la naturaleza, pero la ley de la naturaleza no puede cambiar la ley del amor. ¿Ves? Eso es. Entonces, en mi opinión, cuando escuchas la explicación que hace Gerardo de las leyes universales, es cuando por primera vez puedes comprenderlas bien y puedes usarlas a tu favor. Porque, por ejemplo, el León te dice todo es mente, y luego te dice todo es vibración, y luego todo. Sí, y todo eso es verdad, Es pero verdad, pero jerarquía, no sé si me explico, ¿no? De dónde, o sea, entonces eso Gerardo lo explica muy bien. Y luego en el tercer taller, que es la aplicación práctica de estas leyes a la vida diaria, es la única persona que yo conozco hasta ahora que haya tratado ese tema. Los demás textos se han ocupado de, digamos, de mencionarlas, de hablar sobre ellas o de establecerlas, pero nunca de cuál es la gestión práctica, ¿no? Que podemos hacer de esas leyes en nuestra vida. Hasta el momento yo no he encontrado para eso ninguna otra fuente que no sea Smedley. No digo que no las haya, digo que yo no las he encontrado. Y claro, muchas veces el conocimiento intelectual de algo es muy distinto a cómo puedo vivir ese algo. No sé, ¿no? Porque entonces lo convierto en experiencia, no solo en conocimiento intelectual. mm, Por tanto, creo que al menos el tratamiento de las leyes universales que hace Gerardo Smelling, en mi humilde opinión, es único. Y por lo tanto, aunque y solo sea muy útil, muy útil. Fíjate muy que útil, claro. no sé por qué Sociología de la Evolución no fue el primero que cayó en mis manos, sino Okay. que fue el manejo práctico de las leyes. Sí. Y hoy en día este libro yo se lo enseño a mi hija, Hombre, porque es claro, útil claro, porque es útil y porque quieres que tu hija tenga paz. No, claro. Y y sobre es todo, útil. quieres que tenga buenos resultados. Porque claro, siempre, mira, una vez que yo comprendí el funcionamiento de las leyes universales, me quedó una cosa muy clara, ¿no? Miré mi vida hacia atrás y dije, hombre, claro, todo lo que me salió bien en mi vida, me salió bien porque yo estaba siguiendo la ley sin saberlo. Y todo lo que me salió mal, entre comillas, no me salió como yo esperaba, era porque yo no estaba aplicando la ley también sin saberlo, porque yo no comprendía las leyes universales, ¿no? Pero claro, si las comprendes y las practicas, ya todo te fluye, porque es como si tú, o sea, cuando nadas en un río, en un canal, es mejor nadar a favor de corriente y no en contra. Nada puede ocurrir en el universo fuera de la ley, ¿no? Entonces, ponernos en contra de la ley es como intentar, a Dios no se le va la creación de las manos, ¿no?
y Dios es el mejor matemático del mundo, y por lo tanto, Dios no solo ha creado el universo, sino que administra el universo. Esta es la A parte la inmanente, perfección, claro, además. a la perfección. Claro, a la perfección, claro, desde el punto de vista del desarrollo evolutivo de las almas, no de lo que le apetece a los egos. No sé si me vale. Entonces, el tratamiento que hace Gerardo, la explicación que hace de las leyes universales y su manejo práctico es una información única. O sea, no la he visto en ningún otro lado y por lo tanto creo que es una información que a todo el mundo le transforma la vida, ¿no? ¿Por qué crees que llega de arriba en el siglo XXI? Porque acabamos de ver que Smeldin es de segunda mitad del siglo XX. ¿Por Sí, qué crees que dan esta información de tantísima claridad sí. en esta época del tiempo? Porque Pregunto, creo, sí, pues es una cosa de la conciencia que ya ujú, nos tocaba, que es una exacto, añadidura a la evolución humana? exacto, las dos cosas. Es decir, mira, el universo administra la creación, ¿no? Los seres humanos tienen que tener unas experiencias para crecer. Es un poco como el colegio de la tierra, ¿no? O sea, tu hija, pues primero supongo que fue a párvulos, ¿no? Y en párvulos jugaba la plastilina, pintaba las paredes, lo que hiciera, ¿no? Bien. Y luego tu hija fue creciendo y ya no está en párvulos, ya está con otras enseñanzas, pero no sé qué edad exactamente tiene tu hija, ¿no? Pero 14. hasta 14, bueno, pues seguramente ya estará en álgebra y en, ¿sabes? Ya está, claro, pero a tu hija no le pudiste enseñar álgebra hasta que no tuvo 12 o 13 años, porque no tenía el cerebro desarrollado para poder ni siquiera comprender esa información, ¿no? No Por estábamos preparados. no, claro, por lo tanto, ya te digo, los colegios de la Tierra no lo intentan. Los colegios de la Tierra saben perfectamente que presentarle el álgebra a un niño de párvulos es inútil. Ujú. Es decir, por lo tanto, los colegios de la Tierra regulan en qué momento se presentan qué informaciones a los alumnos para que puedan ser comprendidas, ¿no? Y no lo hacen antes de tiempo, porque eso sería una frustración tanto para el alumno como para el profesor, ¿verdad? Entonces, hombre, arriba tienen mucha más sabiduría que los maestros de la tierra, ¿no? Entonces, por razones que podemos comprender o no comprender o estar de acuerdo o no, egoicamente, pues hay unos momentos, ¿verdad?, en los que ciertas informaciones pues tienen que aparecer para facilitar el desarrollo humano. Como estamos viendo, con todas las cosas que están pasando en el mundo, este es un momento en el que crítico, ¿no? Porque por un lado está produciendo un desarrollo tecnológico desconocido hasta el momento, pero por otro lado todavía quedan muchos grupúsculos, ¿no? O sitios de niveles de conciencia muy bajos, ¿no? Y eso no puede convivir, ¿no? Porque claro, la tecnología avanzada te lleva a una globalización, ¿verdad? Y necesaria, porque claro, si no, no puedes aplicarla solo en un sitio y en otro no, y, ¿sabes? Entonces, claro, ¿cómo, con perdón, ¿no? Pero cómo jamás, ¿no? O Hezbollah, pues puede coexistir con esta tecnología, no sé, ¿no? Entonces, ahora, digamos, el desarrollo de la conciencia se hace cada vez más urgente porque estamos entrando en unas tecnologías que tenemos que poder gestionar sin destruirnos, ¿no? Pero solo se puede hacer desde un nivel de conciencia más alto, ¿no? Entonces, claro, ciertas informaciones nos ayudan a subir el nivel de conciencia. Y entonces, creo que por eso, por razones que a mí hasta se me escapan, ¿no? Porque ellos sabrán arriba cuál es el momento oportuno para causar. Estoy seguro que dentro de 100 años pues habrá habido otras canalizaciones y sabremos cosas que hoy día ni olemos, ¿no? Entonces, por eso creo que fue en el momento oportuno. Pero concretamente, el tratamiento que Gerardo Smerling hace sobre las leyes universales, sobre el manejo práctico de las leyes universales, es único en el mundo hoy y por lo tanto creo que la persona que no tenga esa información no va a encontrarla en otro sitio y se pierde algo muy importante para su vida, ¿no? Matemáticas del amor, amor y Sí, sexualidad y relaciones de amor. sí. ¿Qué Vamos a nos ver. trae aquí? Sí, ¿qué nos trae? Vale. Vamos a ver, las matemáticas del amor, lo que nos intenta explicar es, continuando con el tema de las leyes previo, ¿no? Es que, claro, Dios no hace las cosas por capricho, no sé si me entiendes, ni a la ligera, ni... o sea, que todo está perfectamente medido en el universo, ¿no? Y perfectamente orquestado, ¿no?
Y lo llama matemáticas del amor como para explicarnos, ¿no?, cómo funciona ese amor en la práctica, ¿no? O sea, cómo se despliega y se manifiesta en el universo, ¿no? Y como, vamos a ver, siempre hemos sabido que el amor es transracional, ¿verdad? Pero el que sea transracional no quiere decir que sea irracional, ¿ves? Lo trans siempre incluye y trasciende lo anterior, pero no lo niega. Entonces, claro, ahí te demuestra Gerardo de alguna manera que el amor no es irracional, ¿verdad? Que el amor sigue las reglas de la razón, pero lo trasciende, ¿no? Pero no las ignora, ¿no? Entonces, pues te da información de alguna manera, pues se llama matemáticas del amor, de cómo funcionan, ¿no? Los procesos evolutivos, la manifestación del amor en la realidad, ¿no? Qué leyes matemáticas sigue, ¿no? Claro, porque todos los místicos han dicho siempre que Dios es el mejor matemático del mundo, ¿no? Bueno, pues ¿qué matemáticas tiene Dios en la mente, ¿no? Bueno, para administrar y regir el universo, ¿no? Pues es un taller interesante. Hombre, me parece más importante el taller de las leyes, ¿no? Pero el de matemáticas del amor, pues es importante, ¿no? Sería como apostillas al No mensaje del apostillas gran al maestro mensaje de las Jesús, ¿no? leyes. Eso es, eso es. Simplemente que Jesús no va a entrar en esa temática porque Jesús está muy por encima de las matemáticas y la comprensión racional, ¿no? Pero bueno, los demás tenemos que entrar en ellas porque no somos Jesús y tenemos que ir comprendiendo las cosas lo mejor posible para crecer y para parecernos a Él cada vez más, ¿no? A mí me sorprende mucho la claridad con la que explica, em, y ahí yo creo que sí que se puede sentir esta idea de la canalización, ¿no? Esto que Claro. dices en la entrevista que me diste sobre el tema que hablamos sobre el maestro Eckhart, pues como que pueden traducir, ¿no? El Claro. místico y que era, ¿no? Puedes traducir. Pero creo que son dos casos distintos. Vamos a ver, yo Me creo refiero al tema de cómo es canalizado, porque es que que realmente es una explicación tan clara de sí, temas sí, muy complejos, ¿no? Como decías al sí, principio, psicología espiritual, ¿no? claro, pero es algo que Eckhart no podía hacer a ese nivel de detalle, ¿no? Porque fíjate que es que son, por eso te digo, son dos temas distintos. Yo creo que el tema de Eckhart es un tema de misticismo puro. O sea, un señor que eleva su nivel de conciencia de tal forma que desarrolla los ojos contemplativos y puede llegar a conocer unas verdades y unas conclusiones que él explica de manera clara, pero si tú quieres, de manera no detallada. No sé si me explico, ¿no? Es evidente que muchas de las cosas que Gerardo explica en sus talleres no pueden venir de una mente humana normal. Eso es evidente. Esto es lo que Claro, quería eso es decir. evidente. A cualquier persona que lo escuche Exacto, se dará cuenta de eso, ¿no? exacto. Y entonces, claro, eso es distinto de lo de Erdgar o de San Juan de la Cruz, que son personas que han seguido otros procesos, pero que han vivido unas épocas donde esta información ni siquiera podía ser comprendida. No sé si me explico, digo racionalmente, ¿no? Entonces, creo que Gerardo no era un místico como era Écaro o como era San Juan de la Cruz, sino que era un hombre simple, ¿verdad? Al que por alguna razón desconocida para los demás, pues de alguna forma el universo, los de arriba, lo como lo quieras llamar, los maestros, eligieron para darle esta información, O ¿vale? era un maestro disfrazado, Era un maestro disfrazado, o sea, no sabemos. no lo sé, ¿no? Pero lo que creo que no, creo que él dice que no, o sea, que él era un hombre normal que tuvo esta canalización, ¿verdad? Y que le dieron esta información y que hizo un pacto con los que le dieron la información, pues de intentar explicarla, ¿no? Entonces, claro, cuando él la explica, pues él la explica desde su personalidad, desde su tal, pero está claro que esa información no ha surgido de una mente humana, o sea, de la investigación de una mente humana, Del racional, ¿no? De la y lógica. es de la lógica, porque es tan completa y tan clara y tan avanzada, ¿no? De alguna manera,
que no hay una mente humana, en mi opinión, que hubiera sido capaz, si me permites una palabra un poco más fea, de parir esa información. No sé si me explico. O sea, yo he leído a los mejores filósofos del mundo, Wilber, el otro, tal. Oye, que son maravillosos, que tienen una... pero no llegan a, ¿me entiendes? A esa La información claridad, sí. que te presenta Gerardo, ¿no? Y por eso sé que no viene de una mente humana, ¿no? O sea, fíjate que yo te puedo asegurar que he hecho como 11 tesis doctorales en estas cosas, ¿no? Le he dedicado 15.000 horas de investigación y yo no hubiera llegado, ¿me entiendes? Con esas 15.000 horas, claro, ahora, esas 15.000 horas previas sí me fueron fundamentales para poder valorar, no sé si me explico, ¿no? Y Y no te suficientemente, hubiera entrado, tal vez, ¿no? o tal vez hubiera O dicho, sea, pero este tipo... viniendo de este lugar, porque claro, Sí, tú sí, eres de... hubiera dicho, y este Pasa por la campesino de universidad. Colombia, ¿no? O sea, como... Exacto. Bueno, lo que pasa es que la información es tan sensacional, ¿no? Que yo creo que cualquier persona que sea un poco objetiva en cuanto la escucha y no se preocupa de quién lo dice, ¿no? Sino de qué se dice, pues llega a la conclusión de que es una información extraordinaria, ¿no? Sobre todo es que es muy coherente, es que no tiene un solo fallo, o sea, es que cualquier otra información que tú estudies, ¿no? De cualquier religión, de cualquier tradición, tal, pues a veces tiene sus incoherencias. Hombre, si esto es verdad, esto no puede ser verdad al mismo tiempo, no sé si me explico, ¿no? Es Pero mind blowing and overwhelming sí, at the same, al mismo tiempo, ¿no? Te exacto, gira la exacto, cabeza y te quedas exacto. como... Sí, es que no encuentras ni una sola incoherencia, ¿no? A lo largo de los 14 talleres, cosa que, insisto, no ocurre con ningún otro cuerpo de Bueno, pero es información. interesante, Gonzalo, porque tú, vale, tú siempre hablas del gente empresario, pero tu formación ha sido de abogado. O sea que tú todo el tema Bueno, de sí, argumentación y lógica lo tienes ahí sí, muy estructurado, ¿no? pero eso fue solo la carrera universitaria. Bueno, Luego, pero quiero decir que esas sí, bases sí, ahí, entonces, o sea, sí, sí, que pasara tu filtro también es, ahí yo creo que también hay una apertura desde ti, o sea, por eso te preguntaba al comienzo, ¿no? ¿Cuándo te agarra esa investigación? ¿Te agarra cuando tú ya habías llegado al sitio, habiendo claro, hecho toda la primera parte del libro? claro. Y te dan la información, es que es muy Claro, potente. bueno, sí, en la vida hay cosas milagrosas, como todos sabemos, aunque Milagro. llamamos milagrosas porque no comprendemos los mecanismos. Ya sabes que San Agustín decía que eso de los milagros era un poco falso, ¿no? O sea, Agustín decía, los milagros no se hacen contra las leyes de la naturaleza, se hacen contra lo que sabemos de las leyes de la naturaleza, ¿no? Entonces, como Dios es el mejor matemático del mundo, Él no se salta sus leyes. Él mismo en el Evangelio nos dice, cosas más grandes haréis vosotros. Claro, la pregunta es cuándo. A qué momento de nuestra evolución, ¿no? Haremos esas cosas más grandes, ¿no? Y por lo tanto, yo creo que sí, que la información que él presenta es extraordinaria, extraordinaria. Amor y sexualidad, relaciones de amor. Sí, vamos a ver, amor y sexualidad me parece un taller interesante, ¿verdad? Como todos los de Gerardo, pero vamos, no me parece uno de los talleres principales, no sé si me explico, ¿no? O sea, bueno, pues hay información que puede chocar un poco, ¿no? A las ideas tradicionales que la gente tiene sobre esos temas, pero tienen mucha coherencia, mucha lógica. Pero vamos a ver, si una persona no tiene tiempo para escucharse todos los talleres, pues ese del amor y sexualidad que se lo salte, ¿no? Ahora que no se salte el de las leyes, ¿vale? Y luego, las relaciones humanas sí es un tema importantísimo, ¿no? Porque él hace una explicación, en mi opinión, brillantísima, ¿no? De cuál es la diferencia entre las relaciones humanas desde el amor o desde el ego, ¿vale? Y claro, todos Aquí los problemas, este es clave, claro, ¿no? ese es clave en cuanto a la paz social, ¿no? Es decir, claro, hasta ahora los seres humanos hemos hecho relaciones humanas desde el ego. Y lo que él plantea es una manera nueva, ¿no? de concebir las relaciones humanas, pero concibiéndolas desde el amor, ¿no? Y el taller es muy interesante, ¿no? Porque además da unos consejos prácticos siempre muy buenos, ¿no? Muy útiles, sí. Muy útiles, ¿no? Entonces, claro, lo que a mí me gusta de Gerardo es que no se queda solo una teoría, ¿no? Sino que da consejos prácticos extraordinariamente útiles para que tú puedas, con cierta facilidad, poner en práctica, ¿no? Las teorías, ¿no? Claro, una cosa es explicarte cómo son las relaciones del amor
versus las relaciones de ego, ¿no? Pero otra cosa es que luego te dé 7, 8, 9 consejos prácticos y además necesarios para que tú puedas hacer relaciones de amor. Por ejemplo, ¿no? En las relaciones de amor, pues evitar la interpretación conceptual, los motivos de los demás, tal cual, no sé qué. ¿Me explico? La diferencia entre evaluar y juzgar. ¿Cuál es el problema de las expectativas, ¿no? En las relaciones humanas? O sea, cosas muy prácticas que son las que te ayudan a pasar de tener relaciones egoicas, ¿verdad?, a tener relaciones de amor, ¿no? Y claro, la humanidad no tendrá paz hasta que todas las personas aprendan a relacionarse desde el amor y no desde el ego. Y todo lo demás son parches. ¿Me explico? Y por lo tanto, es un taller importante, en mi opinión. Y muy, muy útil, muy Sí, útil. A mí me sí, ayuda sí, mucho este. sí, 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 a mí también, sí. Pero vamos al gitazo, el gitazo Sí, sí, de sí, Smelly, ¿no? sí, Porque yo diría, tú tienes 2 libros, no sé cuántos más vas a tener, pero este es tu gitazo para mí de momento, ¿no? El otro es interesante, que ya hemos hablado de él, hemos entrevistado al coautor también, a Rafa. sí, El gitazo de Smeldin es además casualmente el número 7, que es aceptología. claro. Para mí, ese es el taller fundamental. Lo que pasa es que, claro, para entender bien ese taller, antes has tenido que escuchar el de las leyes, el de la sociología, para que tu mente se haya preparado a lo que te van a presentar en el taller de la aceptología, ¿no? La tesis de Gerardo en ese taller es que la aceptación es una ciencia. Y es una ciencia porque siempre produce los mismos resultados. Hay una, ¿sabes?, replicabilidad de resultados, ¿no? Entonces, lo que Gerardo intenta explicar en el taller de aceptología es que la manera más rápida de conseguir la paz interior es a través de la aceptación de la realidad. Vale, Pero y retomo lo que te decía antes, que no quería saltarme. La primera vez que yo hablé contigo, que estábamos, bueno, así los familiares, que se había muerto mi hermana y tal, y Gonzalo nos dio un espacio de su tiempo de servicio y que fue maravilloso, y dijiste, el camino más rápido para la paz interior es la aceptación. sí, Aceptación, aspirina para todo. claro, es que es verdad. Y fue Fíjate, como, wow, claro, wow, bueno, wow. Y eso cambió nos la cambió la experiencia. vida. Pues claro, os cambió la vida, claro. Pero fíjate, Gerardo no es el primero que lo ha dicho. Gerardo es el que mejor lo explica, pero Mm. no es el primero que lo ha dicho. El primero que lo dijo fue Buda, en mi opinión, ¿no? Porque Buda dijo, el problema del ser humano es el sufrimiento y la raíz del sufrimiento está en el deseo egoico, ¿vale? Y entonces cuando cesamos el deseo egoico, dejamos de sufrir. Y por eso él propuso el famoso camino óctuple del budismo, ¿no? Pues para trascender el ego. Pero luego viene el Evangelio, que para mí es la fuente de las fuentes, La creme de la creme. y entonces Jesús, en el Evangelio de San Mateo, le dice a los discípulos esto, ¿no? Le dice, mira, no todo el que dice Señor, Señor, o sea, no todo el que reza, el que practica, el que tal, encontrará el reino, pero sí todo el que hace la voluntad del Padre. O sea, acepta la voluntad del Padre. Luego te vienen los padres de la Iglesia, por ejemplo, San Alfonso Ligorio, creo que es doctor de la Iglesia y no padre de la Iglesia, San Basilio creo que sí lo es, pero vamos, es igual, es una autoridad en la Iglesia y te dice que todo lo que ocurre es la voluntad de Dios, que no se mueve la hoja de un árbol con el viento sin que eso no sea la voluntad de Dios. Y luego la física cuántica te habla del enigma cuántico y te dice quién colapsa la función de onda del electrón para que pueda convertirse en algo, ¿no? Y entonces al final todo coincide, ¿no? Y entonces es la consciencia la que crea la realidad. Yo no voy a reducir a Dios a la consciencia, porque yo creo que Dios es trascendente e inmanente. Yo creo que lo que pasa es que Dios primero crea la consciencia crea todo lo demás. Y además todo lo demás lo crea dentro de la consciencia. Por eso decía San Pablo, en él vivimos, nos movemos y existimos, ¿no? Pues qué bien lo has explicado ahora, Gonzalo. Lo has hecho así 3 frases para la audiencia, rebobina y escúchatelo varias veces porque lo acabas de explicar clarísimo. Entonces, es la consciencia la que crea la realidad. Yo no voy a reducir a Dios a la consciencia, porque yo creo que Dios es trascendente e inmanente. Yo creo que lo que pasa es que Dios primero crea la consciencia crea todo lo demás.
Y además todo lo demás lo crea dentro de la consciencia. Por eso decía San Pablo, en él vivimos, nos movemos y existimos. Muchas gracias, Gonzalo. A mí me Nada, ¿no? sirve mucho también. Y fíjate, incluso Benedicto XVI Ratzinger tiene una frase famosísima, ¿no? Que dice, Dios es la realidad, ¿no? Entonces, lo que tenemos que entender es, y lo explica muy bien Gerardo en el taller, es que todo lo que ocurre es la voluntad de Dios. La guerra de Ucrania es la voluntad de Dios. Y entonces lo que tenemos que preguntarnos, ¿cómo un Dios que es amor puede incluir dentro de su voluntad que ocurra la guerra de Ucrania, ¿no? Pero eso lo explica perfectamente Gerardo y el Evangelio también nos lo explica, lo que pasa es que no le hemos prestado atención, ¿no? Porque en el Evangelio Jesús nos dice, y vendrán guerras y tribulaciones y desastres, pero no os preocupéis porque son necesarios, ¿vale? Claro, la pregunta es, ¿necesarios para qué? Y claro, la respuesta está en el resto del Evangelio, para el desarrollo de las almas, ¿no? O sea, entonces eso lo explica muy bien Gerardo. ¿Y por qué dice que es una ciencia? Por dos razones, porque siempre que tú aceptas la realidad, se producen dos efectos, siempre iguales, ¿no? Que son, es igual que si yo me tiro por el balcón, se produce un efecto, que me pego una torta contra el suelo porque existe la ley de la gravedad. Y todavía no he encontrado a nadie que pueda salir volando de mi balcón, salvo que lleve, no sé, un motor que le ayude, ¿verdad? Pero naturalmente, ¡pum!, la gente se cae. Por eso existe la ley de la gravedad, sabemos cómo funciona y es de universal aplicación, ¿ves? Todo el mundo que se tire de mi balcón se va a pegar un tortazo contra el suelo. Bueno, pues la aceptología, la aceptación, que se convierte en la ciencia de la aceptología, siempre tiene dos efectos principales, ¿no? El primer efecto es que cuando yo acepto la realidad, yo gano paz interior. Me lo ha dicho Buda, me lo ha dicho el Evangelio, me lo han dicho todos los maestros espirituales, y es verdad, tú misma lo puedes comprobar. Cuando tú sufres, cuando tú tal, es porque no aceptas la realidad. Quieres luchar contra ella, no te gusta a tu ego, ¿no? Entonces, eso es lo que te, ¿me entiendes? Lo que te altera. En el momento que tú aceptas la realidad y comprendes qué es lo mejor que podría pasar para el desarrollo de las almas, la cosa cambia. Porque entonces, en vez de ver un problema, ves una oportunidad de aprendizaje. Comprendes realmente el motivo por lo que eso está pasando, ¿no? Pero claro, el segundo efecto de la aceptación es que, como también te dice el Evangelio, te cambia la realidad. ¿Por qué? Porque la sabiduría está ligada a la eficiencia y Dios no va a malgastar eventos y energías innecesarios para el crecimiento de la gente. Entonces, en la medida en que algo no te quita la paz, eso ya no tiene que persistir en tu vida, porque esa lección ya la has aprendido y no te van a tener ahí parados. Es como si me metieras a mí ahora otra vez en Quintengar, en párvulos, ¿no? Pues hombre, no, yo ya hice párvulos, ¿no? Ahora pues sabré más, sabré menos, tal, pero ya no estoy para ir a párvulos, no sé, ¿vale? Pues el universo no te va a hacer pasar por situaciones que no tengan para ti ningún valor pedagógico, ¿no? Entonces, es verdad que el Evangelio te lo dice, si que no hemos, yo al menos, no sé, yo cuando era joven no comprendía bien el Evangelio, ¿no? Creo, ¿no? Pero el Evangelio te dice, tú trabaja en desarrollar tu reino interior, que todo lo demás te ocurrirá por añadidura, es decir, por ley. ¿Me entiendes? Yo, o sea, me acuerdo que yo era el terror de los sacerdotes, ¿no? Porque yo les preguntaba, oiga, ¿y esto de la añadidura cómo funciona? ¿No? Te digo, hace 40 años, ¿no? Y siempre me decían, no, es un misterio de creerlo por fe. Y yo siempre les decía, mire usted, yo soy empresario, yo no puedo gestionar mi empresa con misterios. Si yo voy a usar la añadidura a mi favor o voy a contar con ella, tengo que saber cómo funciona. Claro, ahora, después de escuchar a Gerardo Medellín, cómo yo comprendí cómo funcionaba la añadidura. Concretamente, la añadidura, tú que ya te has leído el libro y has escuchado el taller, vas a comprender rápidamente que la añadidura es la ley de correspondencia en funcionamiento. Exacto. Exacto. ¿Vale? Entonces, fíjate qué fácil, pero hasta que no me lo ha explicado Gerardo, a mí eso no me lo había explicado ni la religión, ni la iglesia, ni nadie. O sea, entiéndeme, ¿no? Y por lo tanto, por eso tiene tanto valor, ¿no? Entonces, la aceptología es una ciencia por esas dos razones. Es una ciencia, es una manera de hablar, ¿no? Pero siempre produce esos dos efectos. Uno, que te cambia tu estado interior, pero dos, también te cambia tu realidad exterior. Porque si ya no te quita la paz esa lección que el universo te ha mandado, de alguna manera, pues ya pasan a otra. ¿Me explico? Pero esa no tiene por qué persistir. Entonces, si tú quieres tener unas circunstancias más agradables en tu vida, mi consejo es aprende a que nada te quite la paz. Porque entonces no te tienen que mandar cosas para que lo aprendas por las malas.
lo puedes aprender por las buenas. Esto es la voluntad de Dios, yo lo voy a aceptar, comprendo que soy un alma, lo que me ocurra es lo mejor para mí, ¿vale? Yo te he contado ya en algunas entrevistas, algunas experiencias de aceptación que yo tuve que hacer conmigo mismo y efectivamente comprobé la verdad de esto totalmente. Primero, no me quitaron la paz, pero segundo, cambió la situación porque ya no necesitaba la lección, ¿no? ¿Y cuándo llega a tu vida la aceptología? Porque supongo que Pues como es una añadidura, lo digo porque en mi sí, vida, Gonzalo, que llegaste tú, llegó Esmeldi, llegó la aceptación, porque es que en la primera conversación fue no, aceptación. eh, claro, para mí era un momento en el que yo estaba aceptando y tenía que aceptar más, y más, y más, y más, hasta el otro día que me decías en la entrevista, no, es que hay que aceptar todo, ¿no? claro, Entonces, ¿cuándo claro. llegó en tu vida? ¿Cómo te No, ayudó a aceptar vamos a ver. algo? Vamos a ver, hija. Ya ves que los maestros espirituales siempre dicen que hay dos caminos, ¿no? Para llegar al final, ¿no? A la verdad, ¿no? Uno es el camino de la devoción, que siempre se ha llamado bhakti, ¿no? Tradicionalmente, que es el camino de la oración permanente, de las buenas obras, ¿no? Y es un camino maravilloso, ¿no? Pero luego hay otro camino, que es el camino del conocimiento, de la comprensión espiritual, que tradicionalmente se ha llamado jnana, ¿no? Entonces yo creo que hay personas que por razones de destino y tal están genéticamente pues más preparadas para seguir un camino u otro, ¿no? Yo respeto ambos caminos. Lo que pasa que, como yo insisto, yo no soy un monje ni un hippie ni tal, sino que soy eso, un abogado que luego se dedicó al mundo empresarial, que tengo un máster en Harvard, o sea, en administración. Es decir, soy un hombre racional y por lo tanto a mí lo Es que me muy ha... bueno, Gonzalo, porque cuando lo dices es como que no te imagino, ¿sabes? Bueno, Porque es exacto, como yo... si fueras otra persona, otra No, vida. sí, pero es verdad que a mí lo que me transformó fue más la comprensión espiritual que la práctica espiritual, ¿no? Puede haber otras personas que les pase al revés, ¿eh? Y eso es maravilloso, o sea, cada uno tiene que seguir el camino que mejor resultados le produzca, ¿no? Pero en mi caso fue la comprensión espiritual y el camino que yo puedo explicar a la gente es el que yo he vivido, ¿no? Pero tengo además una situación que sí es experiencial, ¿no? Como yo ya llevo muchos años, ¿no? Dedicado a esto, pues yo todos los días tengo 3 o 4 sesiones, ¿no? Con gente que quiere crecer, que quiere tener más paz, que quiere comprender esto y aquello, cómo aplicar a su vida estos principios espirituales, en fin, les ayudo un poquito con el entrenamiento inicial, luego ya ellos siguen solos, ya no les hace falta, ¿no? Pero al principio siempre es bueno que alguien te pueda echar una mano para encaminarte en esto, ¿no? Y yo he tenido que recibir muchas veces a gente muy experta en el camino del bhakti, o sea, de la devoción, pero que luego les ocurría la vida y perdían la paz porque no tenían la comprensión espiritual necesaria al lado de este camino para poder, ¿me entiendes? Entonces yo creo que debemos usar los dos hasta cierto punto, ¿no? Aunque haya personas que estén más genéticamente preparadas para uno que para otro, ¿no? Y dicho eso, creo que Gerardo es un exponente clarísimo, ¿no? Del mejor camino de comprensión espiritual, ¿verdad? Para poder llegar a la paz interior. Y de ahí el interés de este taller que se llama Aceptología, que yo creo que es una de las ideas centrales de todas sus enseñanzas, ¿no? Y nunca, otra vez más, igual que con las leyes, nunca había encontrado el tema de la aceptación tan bien explicado. Es verdad que en la filosofía cristiana ha habido muchos santos, ¿no? Y que sí lo han explicado, ¿no? Por ejemplo, tú coges el libro del Santo Abandono, ¿verdad? Que tanto se Que lo lee. citas, Alfonso Ligorio, ¿no? No, el Santo Abandono es de Lejodei, de Don Vital Lejodei. Es Un verdad. monje, Me lo sí, citaste el otro día, sí, porque recuerdo que y lo... Ligorio, el de Ligorio, el Alfonso Ligorio se llama Conformidad con la voluntad de Dios. Esto es- Eso es. Entonces, es verdad que muchos santos y místicos cristianos han explicado bien el tema de la aceptación, pero no tan bien como Gerardo. Gerardo lo explica de una manera, en mi opinión, bueno, más si tú quieres actual, moderna, porque ya no está basado solo en la fe, ¿no? O solo en sino también en las evidencias de la realidad, ¿no? Pero vamos, en todo caso, la aceptación es una de las enseñanzas centrales, por ejemplo, del cristianismo bien explicado. Otra cosa es que últimamente pues, se nos haya olvidado un poco
y no sea el tema que más se explique en las parroquias todos los domingos, ¿no? Pero eso no quiere decir que no lo hayan explicado perfectamente ya todos los padres y santos de la O Iglesia, sea, ¿no? que lo que ves es en las personas que ayudas, que te piden ayuda, ¿no? Sí, Que tal vez tienen una profunda devoción, sí. pero que con esta comprensión espiritual Claro, hacen se les eso. abre, claro, dicen, o sea, es que en hora y media, ¿eh? O sea, de verdad, mira, me ha pasado muchas veces. El otro día tuve una conversación con una familia que acaba de perder un hijo, una familia además buenísima, gente, ¿no? Con una gran fe y tal, pero claro, estaban destrozados, ¿no? Y en cuanto les explicas un poco y tal, ellos mismos dicen, ay, qué peso se me está quitando de encima, joder, qué ligereza, qué maravilla, si yo hubiera sabido esto antes, no hubiera sufrido tanto. No sé si me explico, ¿no? Entonces, por eso digo que como tenemos mente, y eso no nos lo podemos quitar de encima hasta que no desencarnemos, ¿no? Igual que tenemos cuerpo físico y no me lo puedo quitar de encima hasta que no desencarne, pues la mente a veces se convierte en un obstáculo para la paz si la mente no comprende bien las cosas, ¿no? Entonces, en cuanto a la mente ya no es un obstáculo, entonces, claro, ya la gracia como que te llega directa, no sé si me... Y entonces eso es un gran avance en el crecimiento espiritual, ¿no? Y por lo tanto explicar bien estas cosas a las personas que están pasando, bueno, tú acabas de contar una experiencia personal tuya que no he contado yo, porque jamás lo hubiera contado, pero la has contado tú. Y muchas otras cosas más Y otras que cosas más decir, que pero podrías que contar, no voy a ¿no? Y entonces, empezar. claro, claro. Y entonces tú misma viste como la muerte de un ser querido, pues cuando la comprendiste de otra manera, ¿verdad? Pues realmente te ayudó mucho a que tu paz cambiara. No sé si me... Eso Y es un sobre hecho. todo esto que dice, que además tú lo hablas mucho, esto, ¿no? La inutilidad del sufrimiento. Esto. Exactamente, es que, vamos a ver, es que todos los maestros espirituales siempre han dicho eso. Lo que pasa que, fíjate, aquí ha habido como una mala interpretación, ¿no? Una de la cultura, sí. Sí, o mala, y bueno, como Jesús sufrió, si nosotros sufrimos, pues somos corredentores con él, ¿no? Ok, pero eso, primero, Jesús no sufrió nada. Si hubiera sufrido algo, no sería Jesús. O sea, no hace falta ser Jesús para no sufrir. O sea, Tomás Moro no sufrió cuando le fueron a decapitar y no era Jesús. No sé. Y de eso, Maximiliano Kolbe no sufrió cuando se metió por otro en la cámara de gas para... O sea, cuando ya el nivel de conciencia es muy alto, el sufrimiento mental ya no existe, porque el sufrimiento mental es la resistencia mental a la realidad. Entonces, un maestro, o sea, Jesús, o sea, los cristianos piensan que Jesús era Dios mismo hecho hombre, ¿no? Entonces, ¿cómo iba Jesús a no aceptar la voluntad de sí mismo? ¿Entiendes, no? Sí, es una cosa rara, ¿no? Claro, otra cosa es que se haga parejo, que nos muestre a nosotros la humanidad, las dificultades, pero no que él sufriera. Otra cosa distinta es que mientras estuviera encarnado, él no tuviera dolor físico. Porque claro, a cualquier místico le pegas un martillazo en la rodilla y le va a doler, ¿no? Pero el dolor físico no hay que confundirlo con el sufrimiento mental. Pero el sufrimiento mental nunca te ayuda para nada. De hecho, Buda ya dijo que era el principal problema del ser humano y también lo dijo Jesús, ¿no? Dijo, claro, una vez descubierto, y lo dijo San Pablo, una vez que has descubierto el reino interior, te liberará del pecado, del sufrimiento y de la muerte. No es que lo diga yo, lo dijo San Pablo, que te liberarás del sufrimiento. Entonces, la aceptación es el camino más rápido para liberarte de eso. El sufrimiento nunca ayuda para nada, te baja la vibración, te quita la creatividad, te desconecta con la información de mayor nivel vibratorio, o sea, el sufrimiento no ayuda a ninguna situación. Cuando tú tienes un ser querido que tiene un problema, lo que tienes que hacer es ser de servicio. Por mucho que tú sufras, no le vas a resolver el problema por tu sufrir. Sí le vas a resolver el problema si puedes ser de servicio. Dicho de otra manera, si cuando murió tu hermana yo me hubiera puesto a sufrir contigo, a lo mejor te hubiera sentido acompañada, pero no te hubiera resuelto el problema. Ahora, si te doy una información que te puede resolver el problema, te estoy ayudando más, ¿verdad? Que si me pongo a sufrir contigo para acompañarte en el sufrimiento, ¿o no? Exacto. Claro, pues ya está.
Entonces, claro, esto nos lleva directamente al libro siguiente, que es La alquimia del pensamiento, porque como bien nos acaba de decir Gonzalo, es el sufrimiento es una resistencia mental A lo que a ocurre. lo que ocurre, ¿no? Eh, entonces, fíjate, en Alquimia del Pensamiento creo que debería tener otro título, porque debería tener, en mi opinión, debería llamarse Gestión del Pensamiento, ¿no? Pero vamos, si él lo ha querido llamar alquimia, pues él tendrá sus razones, ¿no? La alquimia es la ciencia de la transformación, ¿no? De los metales. Bueno, yo por eso digo que a veces es un poco, o sea, que me gustan otros títulos. Folclórico. Dilo, dilo. Sí, sí. O sea, yo A prefiero mí que soy como artista me entra como la seda, ¿no? ¿no? Pero, claro, Pero no todo el mundo es artista, ¿no? Hay mucha gente que es racional en ese sentido, y entonces es mejor llamar las cosas por su nombre, ¿no? Entonces, este es un taller que trata sobre la gestión del pensamiento. exacto. Es decir, cómo tenemos que gestionar bien el pensamiento para no perder la paz. Y da pues una serie de consejos buenísimos, ¿no? Por ejemplo, cómo desmaterializar el pensamiento, cómo despolarizarlo, cómo aprender a no ser sujetos del pensamiento, sino ser testigos de nuestro propio pensamiento, ¿no? En fin, da una serie de consejos prácticos y de que a mí me parecen súper útiles y que una vez más, pues nadie me los había presentado así antes, ¿no? Es verdad que había muchos psicólogos muy buenos que te han dado muchas, pero presentado como lo presenta él, me parece que tiene un valor especial, ¿no? Ese taller es un taller para mí fundamental, ¿no? Y creo que cualquier persona que lo escuche, pues va a cambiar su manera de usar su propia mente, ¿no? Porque muchas veces el problema que tenemos los seres humanos con la mente es doble, ¿no? Por un lado, hemos equiparado la conciencia a la mente, ¿no? Y por otro lado, nos hacemos sujetos de nuestra mente, ¿verdad? Y entonces, pero claro, yo no soy mi mente, yo soy ese que puede ponerse detrás de mi mente y ser testigo de mi mente, ¿no? Entonces tengo que comprender que la mente es una herramienta, como una escoba que tengo en casa, ¿no? Claro, yo la escoba la saco para barrer, que es para lo que está pensada, ¿no? Pero cuando termino de barrer, la vuelvo a meter en el armario. Pero los seres humanos tenemos esa mente en continua actividad, que no para nunca y que está actuando cuando la necesitamos y también cuando no la necesitamos, ¿no? Al menos este es un problema que yo he tenido en mi juventud clarísimamente. No sé tú, pero esa es mi experiencia, ¿no? Y yo creo que para mí, como que la aceptología es más para los sentimentales y para todo el mundo en general, pero todas son para todos, pero el pensamiento no ha sido algo que a mí que ha Ahora la, sido fuerte. pues a Porque mí, soy más sentimental, ¿no? Más. claro, eres mujer además, ¿no? Y Pero soy claro, mujer, exacto. exacto. Pero a mí sí me ha dado mucha la lata a la mente, ¿no? Yo recuerdo que en mi trabajo profesional yo muchas veces tenía que viajar entre distintos continentes, ¿no? Y eso produce jet lag y a veces te encuentras en la cama, en un hotel o en tu casa y tal, que no te puedes dormir porque para tu reloj biológico son las 5 de la tarde, por mucho que donde estés sean las 12 de la noche, ¿no? Y esos momentos en los que estás en la cama sin poder dormir 3 horas seguidas y en aquel entonces tampoco es que existiera televisión por la noche, ¿no? Y otras maneras de entretenerte la mente, pues para mí eran momentos desagradables, lo tengo que reconocer, ¿no? Cosa que ahora ya no lo serían, porque si ahora tengo que estar con mi mente 3 horas allí, pues sería una experiencia muy agradable, pero entre otras cosas porque he aprendido con las enseñanzas de Smelling y algunas otras a gestionar mi mente, cosa que antes no había aprendido, ¿no? Por lo tanto, ese taller de gestión del pensamiento me parece fundamental, me parece importantísimo para todo el mundo, porque por ver primera van a ser capaces de gestionar su mente de forma apropiada, ¿no? De la forma que conduzca a darte paz y no a quitarte. A mí, uno de los talleres que más me ha sorprendido ha sido como el trío asumiendo, trascendiendo limitaciones e incondicionalidad, Claro, porque son como herramientas tan útiles para ser claro, humano, un humano que se relaciona con otros humanos. O sea, estos talleres realmente, o sea, han sido como, pero hay más todavía, hay más todavía. ¿Nos puedes sí, hablar un poquito de sí. comentar un poquito estos tres Claro. talleres?
Sí, claro. El taller de asumiendo, otra vez más, yo lo hubiera llamado autorresponsabilidad versus victimismo, ¿no? Es el hacernos autorresponsables de lo que nos ocurre en vez de ser siempre la víctima, ¿verdad? De que lo que nos ocurre, porque cuando eres la víctima pierdes tu poder interior, pues claro, yo me encuentro mal porque mi pareja es imposible, o porque la sociedad, o porque la crisis. No, yo me encuentro mal porque yo tengo la capacidad de encontrarme mal, ¿no? Y eso es donde la tengo que resolver, ¿no? Lo demás son circunstancias externas, ¿no? Entonces, o vives la vida del paradigma de la víctima, en la culpa de todo lo que te pasa está en el exterior, ¿verdad? O vives la vida desde la autorresponsabilidad y comprendes que todo lo que te ocurre es lo que tú necesitas para crecer y que el estado interior que tú tengas solo es tu responsabilidad y no es responsabilidad de nadie más. Tu pareja puede hacer lo que le dé la gana, pero que eso a ti te altere es tu problema, no es un problema de tu pareja, ¿no? Entonces, eso hay que comprenderlo, porque si no, no Es hay... así, lo que estoy diciendo es la realidad. Hay La que realidad. aceptarlo. Entonces, claro, entonces, o eso lo Hasta los comprendes, que discutís con las parejas. claro, o eso lo comprendes, o no puedes alcanzar la paz, porque tu paz siempre va a estar dependiendo de lo que otros hagan o digan o lo que sea, ¿no? Y eso no es muy inteligente. No le des el control de tu paz nunca a nadie, ¿verdad? Ese es el taller de autorresponsabilidad que me parece importantísimo. El taller de trascendiendo limitaciones es importantísimo también porque, por ejemplo, Gerardo explica mejor que nadie que tenemos limitaciones a muchos niveles, porque claro, el ser humano es multidimensional. Entonces yo, como ser humano, tengo unas limitaciones físicas que a lo mejor tú no tienes. Seguro que tú eres más flexible que yo, no sé, ¿no? Porque yo soy Pero tú hombre, juegas mejor al golf que yo. seguramente, o por lo menos le puedo pegar más fuerte a la pelota. No sé si me entiendes. O sea, cada uno tenemos nuestras limitaciones, no sé si me explico, ¿no? Físicas, que son las nuestras, las que sean. Pero luego tenemos limitaciones emocionales y luego tenemos limitaciones mentales, de falsas creencias, de no sé qué. Y luego tenemos limitaciones espirituales, que vienen de nuestro nivel de conciencia, que puede ser más alto o más bajo. Entonces, claro, cada vez que tenemos una limitación, tenemos que saber cómo trascenderla, pero para saber cómo trascenderla, lo primero que tenemos que saber es dónde ubicarla. No sé si me... Entonces, claro, por ejemplo, yo estoy viendo ahora todo lo que se comenta, los analistas, ¿no? Sobre esta guerra entre Israel y Hamas y los palestinos, y todos hacen unos razonamientos, oye, muy informados, pero nadie da con la verdadera causa del problema. No sé, es que curioso esto, ¿no? Y claro, si no te das cuenta que esto es un problema de nivel de conciencia, no puedes resolver el problema. ¿Cómo lo vas a resolver? ¿Qué haces? ¿Explico? Entonces, la única herramienta espiritualmente útil para resolver este tipo de problemas es la delimitación amorosa. O sea, ¿qué es la delimitación? Hombre, ¿verdad que los niños de párvulos no asisten a las mismas clases, ni dan las mismas materias, ni escuchan a los mismos profesores que los niños de bachillerato avanzado? No sé si me... Por eso están divididos en el colegio en clases distintas, aunque estén todos debajo del mismo edificio. Y entonces los niños de párvulos están en párvulos haciendo lo que les corresponde para luego ir a... ¿Vale? Y los niños de COU o de preuniversitario o lo que sea, pues están haciendo otras cosas, pero si estuvieran haciendo lo que hacen los de párvulos sería malo para ellos y viceversa. Entonces, lo que no conviven es los niños de párvulos en las mismas clases, ¿verdad? Donde están los niños de preuniversitario. De la misma manera que las personas ya más adultas que están haciendo el doctorado, pues no conviven en la misma clase que los que están en bachillerato. No sé si me... Ok. Entonces, hasta que no se den cuenta que estos problemas surgen y la causa principal está en el nivel de conciencia, ¿verdad? No los puedes resolver, porque todo lo que hagas para resolverlo es malo, de alguna manera, ¿no? Claro, o los exterminas. O sea, vamos a ver, yo tengo cocodrilos en la bahía, aquí al lado de mi casa, y tengo mi nieta que viene a visitarme de vez en cuando, ¿no? Bueno, muy frecuentemente, gracias a Dios. Entonces, yo amo los cocodrilos, los dejo en su sitio. Amo a mi nieta, pero claro, no les pongo juntos en una habitación porque la muerde. No sé si me explico. Entonces, el tercer nivel de conciencia ya está listo para construir cosas, ¿verdad?
Pero el segundo nivel de conciencia destruye cosas, no construye cosas. No los puedes poner a convivir juntos, es imposible, porque además no puedes negociar entre ambos niveles, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer con el segundo nivel de conciencia es delimitar. ¿Qué hacemos con los criminales violentos? De momento los metemos en la cárcel. ¿Para qué? Para que no puedan matar a más gente. No sé si me explico, ¿no? Luego, ojalá en la cárcel haya programas de rehabilitación, ¿no? que los debería haber y que en teoría los hay, pero luego no funciona muy bien en la práctica, pero eso es otra cuestión, ¿no? Pero lo que hacemos es delimitar. O sea, meter a una persona en la cárcel no tiene el objetivo único de castigarlo por lo que ha hecho, sino que tiene otro objetivo, que es que no pueda seguir dañando a la sociedad, no sé si me explico, y que pueda rehabilitarse, ¿no? Entonces, el comprender que las limitaciones las tenemos a varios niveles y el comprender que el nivel de conciencia es la causa principal de todos los problemas humanos es lo único que nos va a llevar a poder gestionarlos bien. Como tú sabes, se dicen los expertos que el 25% de la humanidad está en el nivel 2 de conciencia, ¿no? El nivel 2 de conciencia no comprende otra cosa que resolver los problemas por la violencia física. O sea, en el nivel 2 de conciencia no se puede llegar a acuerdos, simplemente no hay capacidad de llegar a acuerdos. Los conflictos, Al Capone o Pablo Escobar o Hamas no te pone una demanda judicial, te manda a matar. No sé si tienes un conflicto con ellos, ¿no? Entonces, claro, estamos jugando como con reglas distintas, ¿no? Entonces, no se puede convivir entre niveles de conciencias diferentes, que simplemente no se puede. O sea, ellos tienen que tener... Y sin embargo, esto es como está sucediendo, la impresión así desde una mirada más desde el alma, ¿no? Desde otro lugar, la impresión es que tal vez lo que hace es ayudar a que evolucionen, ¿no? Que se muevan todas estas ideas rígidas en torno a la religión, que lo hemos hablado también. Sí, bueno, es que fíjate, vamos a ver, la religión es una cosa maravillosa, no tengo ningún problema con la religión. Yo lo que tengo un problema es con el fundamentalismo religioso, que no es lo mismo que la religión. Creo que el fundamentalismo religioso es una mala interpretación de la religión, porque todas las religiones tienen una base común, que es el amor. Y el amor es cualquier cosa menos fundamentalista. Además, el amor no castiga, el amor enseña. Luego, por lo tanto, estas prostituciones, si me permites, ¿no? De lo que es el amor, pues es lo que es un desastre para el mundo, ¿no? Todos los maestros espirituales han sido maestros de paz, no maestros de guerra. Aunque algunos nos han explicado que nos tocarían guerras para aprender, pero ellos no las iniciarían. ¿Te imaginas a Jesús iniciando una guerra o a Buda? No. Entonces, lo que te quiero decir con eso, ahora nos advirtieron de que llegarían porque necesitamos las experiencias de aprendizaje de vivir esas experiencias, ¿no? Claro, muchas veces también aquí nosotros dramatizamos mucho porque le damos mucha importancia al cuerpo físico, ¿no? Cosa que los grandes maestros ya saben que no la tienen, ¿no? Porque fue el maestro Jesús el que nos dice, oye, si algo te escandaliza, arráncatelo, ¿no? Más te vale que el alma. O sea, ellos siempre, el Bhagavad Gita, ¿no? Donde Krishna le dice a Arjuna que es un alma, que por lo tanto, que no se preocupe tanto del cuerpo, ¿no? ¿Vale? Entonces, el Evangelio nos dice lo mismo, Buda dice lo mismo, todos los grandes maestros dicen lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, lo que tenemos que comprender es que dicen las noticias, han muerto 6.000 personas. No, no es cierto, nadie ha muerto. Lo que ha muerto es el cuerpo físico de esa persona. Pero esa persona es un alma, no es un cuerpo, y por lo tanto ese alma sigue su... Mira, ya está en casa, a lo mejor tiene hasta suerte, ha acabado el colegio antes de tiempo. No sé si, o sea, tenemos que comprender que esto es una escuela de almas y que por lo tanto el universo sacrifica un cuerpo físico con mucha facilidad si eso, por lo que sea, trae una lección a las almas, ¿no? Entonces, con estas experiencias que estamos viendo un mundo de acabar comprendiendo, ¿no? que la violencia física siempre genera sufrimiento, nunca genera nada bueno que no sea sufrimiento y más violencia, ¿no? Y por lo tanto, a veces tiene que ocurrir esta cosa para que aprendamos eso, ¿no? Entonces, creo que este taller del que hablabas, ¿no? De trascendiendo las limitaciones y asumiendo la vida, ¿no? Son talleres súper importantes para comprender esto, ¿no? Y dan mucha paz, efectivamente, y no me extraña que los hayas querido señalar.
Y te quería preguntar qué piensas de liderando un compromiso con la prosperidad, que creo hasta donde yo sé que es el último taller. Bueno, vamos a ver. No, hay otros, ¿no? Porque hay un taller que se llama Creación Divina, Sí, cómo se produce la creación. Hay otro que se llama Encontrándote con el con Reino, el reino del amor, que sí. es un taller que te ayuda, ¿no? Pues a ver cómo te puedes encontrar con ese reino interior del que hablaba Jesús. O sea, Jesús es el maestro que más cita, Gerardo, ¿no? Cita a otros de vez en cuando, Sí. pero Jesús es la parte central del mensaje, ¿no? Y como debe ser, por otra parte, ¿no? Yo tengo con eso ningún problema, ¿no? Pero efectivamente, luego hay dos talleres, que es liderando un compromiso con la prosperidad y otro que es incondicionalidad, ¿no? Que Sí. son los dos talleres que él dedica, por un lado, a la abundancia, o sea, cómo ser abundantes en la vida, y por otro lado, al liderazgo consciente. O sea, Que si queremos... son como para, Sí, ¿no? no, es que Aquí en el está mundo del todo... César, muy útiles. Claro, 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 claro. Es que los talleres de Gerardo no son talleres teóricos, filosóficos, no, son talleres prácticos. O sea, eso es para mí el gran valor que tienen, ¿no? Quizá como empresario yo eso lo valoro extraordinariamente, ¿no? Porque ya te digo, lo que no tiene una aplicación práctica, pues me interesa un poco menos, ¿no? Si fuera artista o si fuera otra cosa, pues a lo mejor tendría otra genética, ¿no? Entonces, esos dos talleres que tú nombras, ¿no? Incondicionalidad y liderando un compromiso con la Con la prosperidad, prosperidad. pues son talleres que le pueden interesar mucho a todas las personas que hacen una función de liderazgo en la vida, ¿no? Por ejemplo, pues directores de empresas o directores de universidades o gente que tiene que liderar equipos de personas para conseguir un objetivo común, ¿no? Y claro, explica con toda claridad y muy bien explicado Esos cómo... no te fueron tan No, útiles como aceptología, ¿no? Ese no, curso ya lo habías no, hecho. claro, algunas de las cosas que dice ahí ya las había aprendido yo por experiencia, ¿no? Pero me siguieron siendo útiles, ¿no? Porque la idea clarísima, ¿no? De que hasta que no aprendas a liderarte a ti mismo, es imposible que pretendas liderar a otros, pues es una idea que tiene mucha claridad si la explicas bien, ¿no? Por eso lo que un líder consciente tiene que hacer como primera medida es aprender a liderarse a sí mismo, ¿no? Y cómo se lidera más con el ejemplo que con la verborrea, ¿no? Entonces, bueno, y otras muchas cosas mucho más útiles que Sí. esas dos simples, ¿no? Pero sí, son también dos talleres absolutamente buenísimos, ¿no? O sea, en la información de Gerardo no hay desperdicio. Es verdad que tú puedes encontrar más valiosa una que otra o puedes tener más dificultades en algunos aspectos de tu vida que en otros y por lo tanto unos talleres ser más útiles que otros, pero para la generalidad de la gente todos son exclusivos, vamos, extraordinariamente útiles, ¿no? En mi opinión, o sea, creo que es una información maravillosa, ¿no? Con independencia de que estés más o menos de acuerdo en la cosmovisión, ¿no? Con la que estoy de acuerdo, ¿eh? Pero digo, aunque no estuviera de acuerdo, ¿no? La psicología espiritual que explica Gerardo es number one, o sea, número uno, o sea, Number one, sí, sí, Gerardo sí, Smelding. sí. Bueno, Es pues Gonzalo, creo que me parecía importante aclarar esto, que nos explicaras la importancia de este maestro, la importancia también en tu enseñanza y te agradezco muchísimo que me hayas dado este tiempo. Es un gusto siempre. ¿Y quieres cerrar con alguna idea? simplemente aconsejar a todas las personas, ¿verdad? Bueno, que si tienen tiempo y ganas, pues que escuchen esta información, ¿no? Porque les va a transformar la vida. Eso lo tengo comprobado en miles de personas, muy distintas unas de otras, de todo tipo, personas con fe, sin fe, agnósticos, creyentes, de distintas tradiciones o religiones, ¿no? Pero al final, como el agua es H2O para todas las religiones, pues las verdades universales son verdades universales para todas las tradiciones, ¿no? Y entonces, como esta es una información canalizada, y en mi opinión bien canalizada, en cuanto la gente lo empieza a escuchar, se va a dar cuenta de que eso no viene de una mente humana, ¿no? Y que por lo tanto, pues tiene un gran valor y que hay que prestarle atención.
y que todo el mundo que quiere, o sea, que no conozco a nadie, ¿no?, que haya escuchado la información que no me haya dicho luego que le ha transformado la vida. No ha habido ni un solo caso, ¿vale? Entonces, eso también como empresario pues me hace ver que esta información produce frutos y por lo tanto, pues a mí me ha servido muchísimo y espero que a los demás les sirva tanto como me ha servido a mí. Pues molt bé. Bueno, yo sí añadir, si es que se puede decir, añadir a tus palabras, Gonzalo, que a mí tus charlas me han cambiado en cosas que están muy arraigadas, me han abierto la mente, me han abierto el corazón y sobre todo me han abierto a la comprensión espiritual. Y agradecerte mucho por eso. Encantado, hija. Eso, fíjate qué bien, o sea, es algo que me dedico, o sea, que encantado. Pero bueno, yo lo que explico en mis charlas es no solo ya es teoría, tal, es experiencia. O sea, yo no explico nada que yo no haya vivido o comprobado, no sé si, Ujú. o verificado, ¿no? Además me gusta mucho, con esto si quieres terminamos, ¿no? Para no aburrir a la gente, pero fíjate que me gustó mucho de Gerardo, que siempre le empieza diciendo, no vayáis a creer nada de lo que yo digo. Solo ponerlo en práctica, verificarlo y veréis los frutos, ¿no? Entonces eso te da una cierta confianza, ¿no? Porque dices, bueno, si efectivamente este no es un señor que quiere a mí convencerme, o sea, me presenta una información que si yo pongo en práctica, yo soy capaz de ver los frutos, ¿no? Pues muchas gracias, Gonzalo, y nos vemos en la siguiente.